al cielo, tiempos de refrigerio, es tu tiempo en la palabra de Dios. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pastor David Carantón, nuevamente con ustedes, quiero compartir hoy, una vez más en este tiempo devocional de tiempos de refrigerio, una paradoja de la vida cristiana. Vimos ya una paradoja acerca de cuando somos débiles y Dios nos hace fuertes. Entonces, cuando más somos débiles, dice la palabra, más fuertes somos. Pero cuando más fuertes creemos que somos, realmente somos débiles. Hoy seguimos con este estudio y nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la realidad espiritual en la vida de un creyente? Vamos a ver la segunda paradoja. En nuestra vida cristiana estamos más vivos cuando estamos más muertos. Y cuando nos creemos más muertos es cuando estamos más vivos. Esta paradoja consiste en que hay dos clases de vida: la verdadera vida y la vida aparente. La Biblia nos enseña que un hombre sin Cristo es apenas un muerto que camina. Y un hombre que ha muerto al mundo, al pecado, y que ha muerto al egoísmo, al yo, a la voluntad propia, y permite que Cristo viva dentro de él, es un hombre realmente vivo, a pesar de que está muerto al mundo. Dice Romanos capítulo 6, en el versículo 3, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que vemos en la palabra de Dios es que la muerte al yo, la muerte al pecado produce vida, pero cuando no morimos al pecado, no morimos al mundo, permanecemos muertos. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6 nos enseña este concepto. Dice el versículo 8 de Romanos 6, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nos dice Pablo, amados hermanos, este consejo: así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la clase de muerte que nos produce vida: ser muertos al pecado, pero vivos para todo lo que Dios requiera, todo lo que Dios ordene, todo lo que Dios nos guíe. Esa paradoja la vivimos todos los cristianos, cuando estamos vivos para el mundo, pero el mundo lo que ofrece es pecado, el mundo lo que ofrece es vanagloria, el mundo lo que ofrece es vanidad. Nos morimos realmente espiritualmente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cuándo debemos morir nosotros? A nuestro ego, a nuestro yo, al pecado, al mundo, cada día. Pablo dice, cada día muero. Y él dice que batalló en Éfeso contra fieras y que la esperanza que nosotros tenemos es la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Él va a ser nuestra propia resurrección cuando ponemos nuestra fe en Él. Debemos batallar, hermanos, cada día contra la carne, contra el mundo, contra el enemigo, contra el pecado. Y en esa batalla morir a los deseos pecaminosos, en esa batalla morir a lo que no es del Señor. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. Cuando estamos muertos, dice el apóstol Pablo, es la misma muerte que Jesús experimentó. Una muerte
a Él mismo, se negó a sí mismo por obediencia al Padre. Pero cuando estamos muertos por causa de Jesús, somos vida para otros, porque de esa vida que se produce espiritual, otras personas pueden también adquirir vida eterna a través de nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice este famoso versículo, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una clase de vida diferente, la vida que nos ofrece Dios. Es permitir que Cristo viva en nosotros. Y cuando yo estoy con Cristo viviendo en mí, estoy juntamente con Él crucificado. ¿A qué? A los deseos pecaminosos, a los deseos de seguir la corriente de este mundo, a los deseos de escuchar la voz de Satanás y seguirla. Y cuando eso que yo vivo ahora en la carne, porque estamos vivos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, entonces nuestra vida adquiere otro significado. Es verdadera vida. Ya no es muerte y es verdadera vida. ¿Qué produce eso? Fruto. El Señor dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Cuando morimos a nosotros mismos, al pecado, al mundo, a la carne, cuando morimos a nuestros deseos por hacer la voluntad de Dios, producimos vida eterna en nosotros mismos, pero también producimos vida en otros. Se llama fruto espiritual. Entonces, mi amado hermano, como aplicación, considérate muerto al pecado, considérate muerto a la corriente de este mundo, pero vivo, muy vivo para con Dios, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, para seguir a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios con todo tu corazón. Y finalizó con esto, Colosenses capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo es el que afirma esta doctrina. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir, dice Pablo, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿A qué debemos morir? A lo terrenal, a lo carnal. Y el apóstol Pablo dice que cuando hemos muerto de esta manera, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, en el momento de la resurrección de los muertos, en el momento de darle cuentas a Dios en el juicio que tenemos que pasar frente a Él, vamos a ser manifestados con Cristo en vida por causa de esa muerte que voluntariamente experimentamos al pecado y al mundo. Esa es la paradoja de hoy, amados hermanos. Queremos invitarte a compartir este mensaje con otras personas para que también este mensaje pueda ser de bendición a otros. Recuerda compartirlo. Recuerda que podemos escuchar estos devocionales los días lunes, los días miércoles, los días viernes en las plataformas de Spotify, de Radio Public, de Seno FM y de YouTube. Un fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo, Pastora Nidia. Mil y mil bendiciones. Conectándote con el cielo, tiempos de refrigerio, es tu tiempo en la paz.